La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En esta oportunidad quiero hablar de la iglesia como fuente de éxito, de prosperidad, de fruto abundante. Señor, Dios Altísimo, te has propuesto al crear al hombre reflejar y vaciar en él tu gran perdón, misericordia y bondad. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu nos lleve, Señor, a las alturas del reino de Dios y nos permitas disfrutar de esos tesoros maravillosos. En el nombre de Jesús, amén. En donde se capitalizarían finalmente todos los mensajes, enseñanzas, promesas y revelaciones del Divino Maestro. La respuesta de Jesús en Juan capítulo 15 es: solo en mi iglesia. Y aún más, en ella y solo en ella, dice el Señor Jesucristo, sus miembros creyentes encontrarían la plena realización y satisfacción de todos sus anhelos, sueños y necesidades, en sus cuerpos temporales, en sus almas eternas, en sus espíritus trascendentales. Sí, amados, Juan 15 nos dice que es dentro de la vid, en la vid, como ramas adheridas a toda la planta completa, es decir, dentro de la iglesia, como miembros unidos unos a otros, donde el cristiano fructifica, prospera, es guardado y es útil en este mundo y en el reino de Dios. Desde Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor se propuso hacer del hombre una persona feliz. Se propuso convertir al ser humano en un instrumento, en un elemento en el cual Él, el Señor, pudiera mostrar su máxima bondad, su máxima creatividad, su máxima generosidad. Por ello, derramó dones en los hombres, dice el Señor, y creamos y fructificamos, inventamos, avanzamos y hacemos cosas esplendorosas de todas las formas y en todas las direcciones. Allí en Génesis 1:28 dice: y les bendijo Dios al hombre y a su mujer, varón y hembra, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad. ¿Qué es fructificar? Crecer.
¿Qué es fructificar? Avanzar, prosperar, inventar, crear. A ningún otro ser vivo le encomendó ni le dotó para menesteres tan especiales. Multiplicar, multiplicaos, es decir, llenen la tierra de gente, pero lo primero es fructificar, ser felices, productivos, útiles, expansivos, creativos. Sí, fructificad. No concibe Dios a un ser humano que no invente, que no crea, que no avance, que no multiplique, que no expanda, que no haga cosas útiles para los demás. Ahora, cuando el hombre cae, pierde la capacidad de ser útil, benigno, al desenchufarse, por decirlo así, de la pila principal que es Dios, su capacidad productiva, inventiva, expansiva, se disminuyó hasta sus más ínfimas tamaños. Se disminuyó hasta volverse inclusive negativo y destructivo. Perdimos la capacidad de ser útiles. ¿Y qué pasó? Convertimos la tierra en una tierra de escasez que crea paja abrupta, que vuelve la tierra yerma, escasa, desértica, hambrienta, dolorosa. Maldita la tierra por tu causa, por haber sacado a Dios, que es el principio de vida y de éxito y de fructificación. Y la historia comenzó a desenvolverse bajo las sombras de la tristeza, la injusticia, el dolor, el hambre y la angustia. Hasta cuando aparece Jesús, aparece el Salvador de la humanidad. ¿Y qué hace Él? Él viene a traer la salvación del individuo y a crear la institución, el nuevo pueblo de Dios, en cuyo seno restauraría el principio de la fructificación que se había perdido en Edén. Allí en la iglesia, allí en la vid verdadera que es la iglesia, dice el Señor, y solo allí volverán a ser fructíferos por la sangre de Cristo, por la cual somos lavados, por la cual somos insertados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Podemos volver a ser proyectivos, creativos, insisto, útiles. En Juan capítulo 5, nuevamente volvamos la mirada a esta porción sagrada del Evangelio, cuando dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre fue el que la sembró y el que la sostiene, la riega, la abona y la mantiene y la cuida. Él es el labrador. Toda rama, todo pámpano, todo sarmiento, es decir, todo miembro de la iglesia que en mí, en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la vid de muchas ramas, de muchos creyentes. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, todo cristiano dentro de la iglesia debe dar fruto, fruto bueno, fruto santo, fruto expansivo, fruto con pulpa y semilla, es decir, vida cambiada y testimonio para el mundo, vidas cambiadas. Y entonces, dice el Señor, cada rama debe tener su racimo de uvas, de pulpa, de vida que alimente la gloria de Dios.
y debe tener semilla que multiplique, que siembre nuevos árboles, nuevas ramas, fruto, utilidad. Y luego dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, permaneced en mi iglesia, esa es la vid, y yo en vosotros, porque como el pámpano o rama no puede llevar racimos de uvas si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en la vid, en mí, que es la vid. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en la vid y yo en él, éste lleva mucho fruto. Separados de la vid, nada podéis hacer. Hermanos, aquella capacidad productiva, aquella capacidad expansiva, creativa, que el Señor, o con que el Señor nos dotó cuando nos creó en Adán y que se había perdido en Edén, vuelve al hombre en la medida en que se involucre activamente en la iglesia y permanezca en ella. Los que hemos permanecido por muchos años, ya llevo 40 años en la iglesia, sabemos cuán real es esto. Fuera de la iglesia fuimos inútiles, estorbosos, nadábamos como en una piscina de fango, lentos, inútiles, manchados y manchadores. Pero en la iglesia el Señor obra de tal manera que nos renueva como ramas adheridas, nos renueva con nuevos retoños y vástagos, y nos reproducimos y crecemos, y nuestras vidas cobran una nueva dimensión. Allí entonces en Juan 15 sigue diciendo en el 7: si permanecéis en la vid, en la iglesia, porque yo soy la vid, y mis palabras, es decir, y permanezcan en la Biblia, porque esos son los instrumentos, la iglesia y la Biblia. Si permanecéis en la iglesia y se mantienen asidos a la palabra, a mi palabra, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Volvemos a llevar fruto, mucho fruto, fruto abundante, fruto permanente, solo en la medida en que estemos adheridos al cuerpo del Señor. Quería hoy reafirmarles y confirmarles, hermanos, que nos conviene permanecer en la iglesia del Señor, así haya gusanitos y tempestades sobre la vid, así haya ventiscas, haya épocas de mucha humedad y otras de no tanta, épocas de frío y épocas de mucho sol, de calor y dificultad. El permanecer allí como rama adherida a las otras ramas nos garantiza éxito, felicidad, bendición, realización. Nos insta el Señor a soportar las tormentas, unidos, adheridos, a soportar las ventiscas, porque de seguro, tarde o temprano, comenzará a llover y el brote del fruto, el resultado del fruto aparecerá y nuestras vidas cobrarán sentido y realización. Es muy triste. Algunos jóvenes llegan a la iglesia buscando no al Señor, sino otras tantas cosas. Los ojitos les bailan buscando por aquí, por allá, y el Señor solo los observa. El Espíritu Santo solo los mira. Entonces
no sienten, no perciben la importancia de Dios, del Señor y de su palabra, la importancia del cuerpo de Cristo, no perciben la grandeza que es conocer al Señor dentro de la iglesia, entonces son cortados. Y dicen inclusive que ellos necesitan vivir la vida y que entonces necesitan irse al mundo, que en la iglesia hay mucha piadosería, mucha limitante, mucho mandato, y se van. Todas las veces he visto que van y dan vueltas, hay veces por días, por semanas, por meses y hasta por años. Y posteriormente, en mi largo trasegar, me he vuelto a encontrar con aquellos que estuvieron y los encuentra uno hechos trizas, arrepentidos ya tarde, con el alma muerta, mustia, seca. Han tropezado, se han golpeado, han sido dañados de manera algunas veces irreparable y han dañado a otros y han dejado una estela de juicio, de castigo sobre sus vidas, para ellos y para los suyos. La protección del arca de la iglesia, la protección y la fortaleza de la savia como vid, no les llegó. Estaban como ramas cortadas. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 6? El que en mí, en mi iglesia, no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sí, amados, tengamos muy presente, enseñémosle a los niños, a los bebés, a ir a la iglesia. Algunos, de manera grosera delante del Señor, les enseñan a sus hijos a asistir al colegio de manera obligatoria, sin dilación, sin argumentación, pero no les ordenan ir a la iglesia. Ni siquiera ellos mismos como padres les llevan a la iglesia. Muchos niños de la escuela infantil de la congregación dicen: no había venido porque mi mamá no me trae, porque mi papá no quiso venir. Y uno oye eso y el Espíritu le hace percibir tristeza, dolor y hasta temor, porque sabe que el Señor les va a abandonar y que las prioridades las tienen retorcidas y que el Señor lo toma personal, como un desecho. Les tiran o le tiran a Dios limosnas de tiempo, limosnas, le tiran cosas sobrantes. La prioridad la tienen las empresas, la prioridad la tienen los negocios, los amigos, la recreación, los clientes, los proveedores y hasta el Estado, los maestros y un montón de personas, pero nunca Dios. El Señor no le cree a alguien que no cumple el mandato tan grave como matar o robar, el mandato de los 10 mandamientos que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero uno me honrarás. Y eso es, como la cultura judía lo enseña, el tiempo para congregarse, para reunirse y juntos, hombro con hombro, cantar, alabar, oír, meditar, arrepentirse y llenarse del Espíritu en santa asamblea. Porque el que no hace eso con disciplina y como prioridad será necesariamente cortado. Dios no quiere personas remisas, lentas, personas que de mala gana le adoren y que no le enseñen a su familia con disciplina a buscar a Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo.
Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por dejarnos la institución de la iglesia para que allí recarguemos cada semana las baterías espirituales, renovemos la visión y seamos envueltos en la gloria de Dios para ser guardados, para ser fortalecidos y para ser fructificados en todo cuanto hacemos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, que asista a todos los oyentes, para que el maligno no los pueda engañar, ni enfriar, ni hacer perder de vista la gloria y la honra en medio de tu pueblo. Oh Padre, queremos que la iglesia sea como Israel, siempre unidos, siempre adheridos, siempre fraternizados, por lo cual tú, Señor, envías a sus asambleas salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por ese Salmo 133, en donde nos dice que en la medida en que nos congregamos, precisamente unos con otros, no por internet ni por medios audiovisuales, sino presentes unos a otros, tú envías óleo santo a ese lugar, envías rocío precioso y envías bendición y vida eterna cuando nos congregamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la comunión con el Espíritu Santo, oramos. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.